Saludos, amables televidentes. Qué inmenso placer de nuevo compartir su espacio Visión Integral. Primer programa del año, ¿no? Señor Juan José Encarnación. Así es que nos reencontramos ahora, aunque ya nos habíamos visto después de finalizar el 2020 e iniciar el año 2021. ¿Cómo anda todo? Juan José, borrón y cuenta nueva con el 2020 porque fue un año difícil. Un año difícil. Terrible en la parte electoral y en la parte del COVID-19, la salud. Ha afectado la economía, ha afectado la relación no hay de país familia, que no se haya afectado. Una socialización casi nula y además de eso un miedo y un temor que se le metió a la gente y que todavía seguimos con eso ya al inicio real de este 2021 que esperamos que sea mucho mejor que el que acaba de pasar. Ya como tú dices, un año difícil que no quisiéramos repetir. La esperanza existe, sobre todo por el tema de la vacuna, la recuperación que viene teniendo la economía, de que este año será diferente. Y sobre todo lo que ha significado ese distanciamiento, ¿verdad? Y un pueblo como somos nosotros, tan alegre, tan amable, tan cortés, tan chelchoso y todo lo que tú quieras. Por eso que la gente está desafiando para juntarse como quiera. Pero mira, tú que hablas del asunto de la economía, entrando ahí de una vez un tema muy importante que tú has planteado. Yo creo que independientemente de todas estas crisis que quedó como secuela del manejo del COVID-19, los errores que pudo haber cometido el gobierno pasado, la supuesta corrupción y otros casos más, fue muy inteligente del señor presidente de la República de dejar al visus en el Banco Central. Eso ha permitido que la gente confíe en la economía, la prima del dólar se ha mantenido estática, muy importante para el país. El Banco Central tiene ya acumulado en este momento 10.600 millones de dólares ahí en su caja. Además, el trabajo de la Superintendencia de Banco que ha sido extraordinario también de Alejandro Fernández y su equipo. Ahí está Caminero también. Está el Banco de Reservas, que ha manejado Samuel Pereira con su equipo muy bien la parte económica, donde ha ido apoyando a todos los sectores de la gran industria, la mediana industria, la pequeña y además industria y también lo que es la agricultura. Y nos vamos también a aduanas, donde se ha estado manejando e inclusive a pesar de la crisis, la recaudación ha sido superior al año pasado. Nos vamos a la DGI, en donde está Impuestos Internos, Luis Valdés, han manejado muy bien esa institución, las recaudaciones han aumentado y también nos vamos a la Contraloría de la República que se está manejando con mucha eficiencia. Quiere decir que en términos general este gobierno con un presidente de la República economista como Luis Abinader y con ese trabajo tesonero para mantener la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, podemos decir que el gobierno ha pasado de curso en el año pasado y vamos a esperar entonces que en este primer semestre, donde yo entiendo que después que comience la vacuna, ya en 2 meses, ya para junio y julio, estaremos estabilizando la salud del país y volveremos a las calles de Santo Domingo a abrazarnos, a socializar, a sonreír, a bailar y a cantar, porque eso es lo que queremos los dominicanos para sentirnos bien y evitar que siga desarrollándose un problema de salud emocional y mental como consecuencia de este terror que ha significado para todos nosotros el COVID-19. Que ese tema de salud y economía yo creo que es importante, la parte que tú enfocas de cómo las instituciones públicas resaltar el logro y las eficiencias que han podido tener, sobre todo las instituciones que tienen que ver con la estabilidad macroeconómica, la política fiscal, la política monetaria y el tema de las recaudaciones. Sin embargo, yo pienso que tenemos una realidad, como tú dices, ha sido un año bien difícil, un año diferente, no ha traído una realidad diferente. Queremos superar eso que ha ocurrido, ¿no? Y creo que se están tomando medidas en esa dirección.
con un país que todavía tiene una situación bien complicada. Estamos hablando ya que se han contagiado unas 180.000 personas en el país, que hay 41.000 personas que tienen el virus en circulación, ¿no? Que la tasa de positividad se ha incrementado en un 19%, que hay algunos problemas que aunque el gobierno dice hay cama en los hospitales públicos, la gente acude a las clínicas y entonces se genera una situación como si no hay cama disponible, sobre todo creo que son más de 2.300, 400 camas. Todavía el gobierno maneja cifras que te lo dan un 50 y tanto por ciento de ocupación. ¿Cuántos millones de dominicanos tenemos exactamente aquí? Vamos a ver. 11 millones de dominicanos. Aquí, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que si logramos que en 5 meses se contagie todo el mundo, salimos rápidamente de la pandemia. No va a ocurrir. Porque esto es una gripe. Y no va a ocurrir. Ahora, lo que sí quiero oír es que el gobierno está obligado a no bajar la guardia con lo que tiene que ver con el COVID-19. Ya el gobierno ha pedido 45 días más. Bueno, ya se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados los 45 días. El gobierno revisa la medida de cara a... Mira, tengo que informarte que sí, ya el gobierno decidió de las 12 del día, le dio hasta las 3 de la tarde a la gente para que se mueva a partir de este... ¿De ya? Además, lo que eran hasta las 7 de la noche va a ser hasta las 8 de la noche, como consecuencia de que mucha gente salía de trabajo y era tantas las personas que no podían subirse en el metro ni en los demás transportes colectivos. Aparte de que mantiene cerrados los colmados al público, pueden vender, pero no pueden pernoctar ahí, y los restaurantes solamente para llevar. Entonces, yo creo que es muy importante. De todas maneras, me parece que el gobierno ha determinado abrir los parques, que fue un error que se ha cometido durante la semana. O intermitente, que un día lo cierro, que un día lo abren, no sabía lo que estaban haciendo. Entonces, yo creo que el Parque Mirador, los parques de la ciudad capital y de donde quiera que haya parques, son más que necesarios para que la gente haga ejercicio con distanciamiento y además de eso tome sol y le respire aire puro. Y además de eso, me agradaría exhortar a los alcaldes, especialmente a Carolina Mejía, que si pueden asfaltar la Avenida de la Salud del Mirador, son 5 o 6 kilómetros desde la Churchill hasta la Luperón, y al mismo tiempo en el centro del Mirador, en lo que es el Boulevard, le pongan energía eléctrica desde la Italia hasta la Luperón, por dentro, por el centro. ¿Para qué? Para que la gente tenga más seguridad. Esos son aproximadamente unos 6 kilómetros que no creo que salga por más de 20 millones de pesos. Y sería muy conveniente que todos los parques de la ciudad, inclusive este que está aquí a la esquina, de ahí, frente a la cadena, que también sea iluminado, que todos los parques sean iluminados por la alcaldesa, la eficiente alcaldesa Carolina Mejía, que haría un gran favor a la ciudad capital con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas y de la CDE, de iluminar y también de asfaltar esa Avenida de la Salud. Para concluir con esta parte, creo que el gobierno tendrá entonces 45 días más, vencía el día 15, para entonces tomar las medidas del lugar, flexibilizando las medidas, mirando lo que la realidad impone. Ya tú mencionaste el tema del transporte, lo que ocurrió en la semana fue caótico, y yo creo que eso es lo importante, ir evaluando qué está pasando con la población, cuál es el comportamiento. Aquí hay un descuido, si bien es cierto, las medidas se mantienen, pero aquí hay que, en algunos comercios, hay que tratar de ser un poquito más fuerte. El tema de los supermercados parece como que todo es normal. Entonces yo creo ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que quiebre más la economía? No, lo que quiero es eso no afecta que por lo menos las medidas de protocolo que se han implementado, que son importantes, que se mantengan, porque de repente tú vas a algunos establecimientos comerciales y ni temperatura... Pero no endurecerla, yo no estoy diciendo que la gente no puede estar en eso. Que se mantengan, pero que tienen que vigilar que no se violente, porque aquí de repente le dieron la posibilidad a los restaurantes de que tuvieran el 70% de ocupación y de repente estaban llenos con el 100%. Eso no afecta nada. Bueno, tampoco. No afecta nada.
La realidad la tiene el gobierno hombre. y por eso las autoridades sanitarias, ¿no?, están tomando medidas. Pero, no es porque pero, no afecte. Juan, mi tocayo. Hay un rebrote, hay un Juan, contagio es y verdad, hasta que Juan, es verdad. no llegue la vacuna, que el presidente informaba en esta semana que tendría la primera 25,000 vacunas ya de Pfizer. Juan, en la la próxima, estadística de muertos en son el mes de enero. muy pocas. Está bien. Y yo te voy a decir, mira. Pero no se puede desbordar el asunto. Regálame un minuto, mira. No se puede ser tan extremista. No se puede apretar tanto la tuerca que se puede correr. Mira, si tú vas, por ejemplo, como he dicho yo siempre, a La Victoria o a las cárceles del país, por ejemplo, La Victoria, cerca de 8,000 presos en un pedazo, en el 15 de Asua, en 18 cárceles del país. ¿Cuántos han muerto ahí? ¿Cuántos se han contagiado? Si tú te vas, por ejemplo, a los barrios periféricos de la ciudad, no, nada más, a los barrios periféricos de la ciudad, por ejemplo, la gente que tiene una casita de una habitación, de 2 habitaciones, 5 y 6 personas y 7 en una sola casa, bueno, con poca agua, poca energía, con poco servicio, poca higiene, una alimentación no muy sana. Y ahí tú no ves, si no la gente estuviera goteando como Entonces, ¿usted quiere que el gobierno haga? No, espérate. Que el gobierno... No me tire para allá. No. Yo lo que creo es que en definitiva el que se va a contagiar por lo siguiente. ¿Quiénes se contagiaron? El señor presidente de la República le dio COVID. Y a su esposa, la primera dama. El ministro de Salud Pública le dio COVID. El ministro de Obras Públicas le dio COVID. El ministro de Educación le dio COVID. Y usan mascarilla. Y usan distanciamiento. Entonces, ¿por qué eso y se así contagia? tú ves, porque las personas, oye, ¿qué pasa? Si tú vives en invernadero, si tú vives en una zona controlada, a ti, si tú sales a la calle, que no tiene la inmunización tu organismo, se te pega cualquier virus porque el virus está donde quiera. ¿Y qué pasa? Los que están en los barrios ya han creado protección, inmunidad. Están inmunes ya. Pero ojalá que así sea. Si no, estuvieran cayendo como mosca. De todas maneras, el gobierno tiene que mantener la medida, por eso la mantiene. Si el gobierno entendiera que se puede flexibilizar, lo hubiese flexibilizado, pero aquí es un tema, salud y economía. Y yo creo que la perspectiva económica... Cosas. No, yo he dicho salud y economía, que las cosas pues se están proyectando bien. El gobierno termina de hacer una evaluación de lo que ocurrió. ¿Y qué se va a hacer con toda esa gente que está terminando loco? 2020. Óyeme, hermano. Espérate, ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas enclaustradas, ahí entra otro elemento. Que tienen problemas emocionales? Ahí entra otro. Dime, el gobierno tiene que prestar atención a lo que está ocurriendo con la salud mental, que yo creo que también es una parte importante que quizás no se le ha dado, que no se le ha dado la importancia que tiene. De todas maneras, el presidente que esta semana, un poco para que decir a la población cómo estamos terminando, habla de que ha reducido el déficit de 9.4 que se proyectaba terminar a 77,000 millones. Al 7.7, habla como tú dices, 700 mil millones de ahorro. Sin embargo, la proyección inicial que había para el año pasado era de que terminábamos en un 2.2. Claro, todo esto, 2.2 de déficit del Producto Bruto Interno. La programación fue de 9 puntos y algo, claro, y está en 7. Y que esperamos terminar con un déficit de 2.2. Pero qué bueno que haya el Banco Central también esta semana haya dado cifras importantes, que ya tú la adelantabas, de que tenemos una reserva de 10.750 millones de reservas internacionales, que las remesas siguen creciendo, que empieza el proceso de recuperación de la zona franca y que el turismo... La zona franca está en un 100% recuperado. No, digo yo... el turismo sí ha tenido una pérdida de un 44%. Que el turismo... Y las remesas han subido un 40%. Sí. Con relación al año pasado. Un 27%, 28%. Las reservas se mantienen. Hay que recordar que el país accedió a préstamos internacionales, recursos que llegaron de los organismos internacionales que ascendieron a unos 4.400 millones de dólares, que eso ha fortalecido la remesa, porque no es que el gobierno ha buscado, es que esos recursos eso no tiene están nada ahí, que ver con remesa. Que no. No, señor. Pero ahí están los 3.800 millones. No, las remesas no tienen nada que ver con eso. Ahora, con los 10.700 millones. No, señor, no. Es que por eso que las remesas se mantienen ahí. No, por eso no. Es que se le inyectaron 4.400 millones. Que las remesas no tienen nada que ver con los préstamos.
¿Está bien? Hermano. ¿A dónde va el dinero? El dinero va, ¿tú sabes qué? ¿A dónde? A un buen manejo, con eficiencia, con transparencia, con pulcritud, como nunca se había manejado en este país. Yo no estoy diciendo que un equipo económico que te dije. Pero esas inyecciones de reserva van al Banco Central. Por Hermano, eso que las reservas se han podido mantener. La remesa de 8.000 millones de dólares no tienen nada que ver con los préstamos de 4.500 millones de todas maneras, que van a cubrir el déficit del presupuesto. De todas maneras, se proyecta que la economía de la economía dominicana podrá crecer en un 100%. Yo lo veo un poco ambicioso, un 6% para el año que viene. Hay algunos organismos para el próximo año. Hay algunos organismos para el año 2021. Se está proyectando. Pero no, el próximo año será este año. El gobernador hablaba de un 6%, algunos dicen que un 4.8%. Yo creo que está exagerado. Algunos organismos internacionales hablaban del 4.5%, y parece que el turismo sí va a tener una recuperación conforme a la cifra que teníamos. Terminamos el año, como tú dices, con una situación desfavorable, pero no era... no se podía esperar que fuera de otra manera, porque el turismo ha sido el sector más golpeado. Entraron al país unos 2 millones de turistas, 2 millones y algo, y en el último, desde junio a diciembre, entraron 1.100.000 turistas, que también yo creo que fue importante. Pero para llegar a 10 millones otra vez no va a ser fácil. Vamos a hacer la pausa y en breve retornamos. Mire, yo creo que un tema importante, Juan José, que yo sé que son de los temas que a ti... Juan José. Exacto, el tema que te gusta. Es la anunciada reforma a la Policía Nacional, que ha ido y ha venido. Desde el año 2004, una ley para reformar la Policía Nacional, duró tiempo ahí, se creó en el año 2012, se creó de nuevo una comisión. Se hicieron algunas cosas. En el año 2012 se hizo de nuevo, se creó una comisión. Luego en el año 2016, ahí se creó una ley para la reforma de la Policía Nacional. Sin embargo, ahí no se profundizó. Se hicieron algunas cosas, pero yo creo, ahí fue que se decidió nombrar un director de la policía. Internamente se tomaron algunas decisiones, algunas iniciativas. Fíjate cómo he venido siempre tratando de que sanear la policía, darle más institucionalidad, tecnificar la policía, hacerla más eficiente. Sin embargo, la Policía Nacional sigue siendo como la misma. Se cambia el nombre del jefe de la policía por el director, pero sin embargo a veces el comportamiento, la eficiencia, aunque tenemos una policía investigativa muy buena, pero parece que ahora hay una decisión, y vamos a ver qué pasa, del presidente de la República, de que haya una reforma profunda que debe haber, porque yo estoy cansado que me digan que votan policías. ¿Te recuerdas cuántas cifras daba? Que sacaron 3.000 policías, que sacaron 5.000 policías. Mira, ¿qué va a pasar? Mira, Juan, oye, te voy a decir algo. La Policía Nacional siempre fue mal paga, una Policía Nacional que no se entrenaba como debería ser. No, inclusive no le daban uniformes, se los vendían, las botas se las vendían. Había una quiojioca terrible ahí en la institución. Entonces, ¿qué pasa? Tú veías a un oficial de la policía en la cola de un motor. ¿Usted sabe lo que te ve un teniente, un capitán? ¿Usted cree que no andan todavía en la cola del motor? En la cola del motor, no, ya eso se va a superar. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que venían elecciones, en esa coyuntura, los gobiernos pasados venían y amenazaban con que iban a ayudar y a reformar la Policía Nacional. Ahora, Luis Abinader, que prometió antes de ganar la presidencia de la República el 5 de julio y después del 16 de agosto, decidió darle uniformes nuevos a la policía, zapatos, aumentarle el sueldo a mínimo $500. Entre 10.000, creo que entre un 10 y un 40%. Vamos a hablar de $300 para llegar a $500. Aparte de eso, un seguro full, premium, para todos los policías y sus familiares, gratis el transporte público para ellos en el metro, el teleférico y las guaguas de la ONSA. Y además de eso también ayudar con becas a sus hijos, ayudarlos y protegerlos con libros. Y quiere decir que la policía ahora la van a tecnificar más. Y tiene un director de la Policía Nacional nuevo que no se había maleado nunca en esa institución, que conjuntamente con un presidente que
lo que promete lo cumple, y que además de eso, Luis Abinader, como hemos dicho, ha sido un presidente que no nació ni siquiera, tuvo la Revolución de Abril, nació por esa época, no vivió quizás lo que vivimos nosotros, la lucha callejera, caímos más de 20 veces presos, había una serie de discursos de barricada. Sin embargo, Luis Abinader, que vio pasar tantos presidentes después de Camaño, de su padre que fue ministro en varios gobiernos, Luis Abinader entonces está haciendo una revolución de la transparencia, de la institucionalidad y además de una justicia real e independiente, de que todos los tribunales, es decir, todas las instituciones sean independientes para que tengamos un Estado-nación. Y hay que reconocer que a pesar de la crisis, que ha ido, inclusive como dijimos, ahorrando recursos como esos 77 mil millones de pesos, porque todo el mundo sabe que aquí cada año se perdían cerca de 100 mil millones de pesos en los bolsillos de alguna gente. Entonces, eso va a ser superado y Luis Abinader va a terminar, de acuerdo a lo que yo veo en su proyección, hacia más allá de la curva, va a terminar como uno de los mejores presidentes de esta nación. Yo creo que todavía es un poco esperar el desarrollo del acontecimiento. Creo que es un esfuerzo no loable. Creo que es un esfuerzo loable. No espere mucho. No, pero creo que es un esfuerzo loable. Ojalá que todas las promesas que el presidente hizo durante la campaña, y yo creo que va en esa dirección, se puedan cumplir. Yo sé que es una situación económica difícil. Fíjate que él había prometido $500, ha tenido que empezar con menos porque no es posible, la situación no lo permite, no lo permitió cuando sin saber en algún momento qué es lo que iba a pasar, y como la economía ha sido tan golpeada, pero yo creo que va en una dirección correcta. Ese cuerpo armado es muy maleado, adecentar eso no es fácil, sanear ese cuerpo armado no es fácil, pero yo creo que se pueden lograr muchas cosas y sobre todo hay que dignificarlo. También con los militares va a ocurrir lo propio, también habrá un incremento de salario, habrá una evaluación según los rangos, ¿no? Hay una iniciativa en esa dirección. Y según preparación también. Exacto, el gobierno tiene recursos limitados para hacerle frente a esa situación, pero yo creo, inclusive más ahora, por el papel que ha jugado la Policía Nacional en medio de esta situación. Ahí que nos damos cuenta, no, qué tan importante es tener un cuerpo especializado como ese, y que sobre todo que pueda responder al momento al momento que hay que responder a la población en el tema de la seguridad para hacer cumplir las disposiciones gubernamentales. Pero yo no quiero dejar de mencionar la dirección especializada de mujeres víctimas de la violencia. Yo creo que esa iniciativa, porque lo digo en el marco de la misma reforma. Vamos después de ahí, de lo que yo voy a decir, porque tú como que no tienes no tiene pausa. Entonces, resulta que cuando ya la pandemia sea bastante controlada, va a haber recursos que se están invirtiendo en eso para todo ese tipo de apoyo a las instituciones, a la guardia, a la policía. Y además, ese dinero que se escapaba de la corrupción, que era cerca para mí de 100 mil millones al año, tiene una cifra que usted no todo sabe eso, porque por ejemplo, los últimos años se llevaron cerca de 900 mil millones. Entonces, yo lo que te quiero decir... Ni el presupuesto, Juan José. ¿Es qué? Yo creo que usted es alegre en la cifra. En todos esos años de gobierno. Porque si se llevaban 100 mil por año. ¿Quién le ha dado su cálculo? Pero te voy a recordar lo siguiente. Leonel Fernández, cuando asumió el poder, en el 96 dijo que aquí se perdían 30 mil millones de pesos al año. Y ahora eso se multiplica por 3. No lo dije yo, lo dijo un líder que tú respetas mucho. Pero eso no es que la gente, esos 30 mil millones que en algún momento, eso es analizando todo el Estado, todos los gobiernos, lo que puede ocurrir a nivel de todas las instituciones. Pero hay un amigo tuyo y mío que se llevaron más de 50 mil millones. De todas maneras, eso siempre es un dato que usted da, que lo mantiene ahí muy fresquecito, porque yo no sé dónde lo saca. De todas maneras, es importante esa dirección especializada para las mujeres víctimas de la violencia. Ojalá que la policía pueda hacer una verdadera policía especializada de mujeres, que pueda proteger a las mujeres víctimas de la violencia, que le pueda dar seguimiento a los casos que ocurren, porque el año empezó, inmediatamente empieza el año, terminamos con 52 mujeres asesinadas.
y de repente empieza el año y ahí mismo arranca de nuevo el tema. Y yo creo que esa es una iniciativa sumamente importante, que se le pueda dar seguimiento cuando ocurre una denuncia, que no se deje a su suerte para ver qué ocurre, sino que haya un organismo que le dé seguimiento para que en algún momento esa mujer pueda tener la protección de vida. Pero mira, yo te voy a preguntar a ti, hermano. Que no es tan fácil. Hermano mío, pero yo te voy a preguntar a ti. ¿Es verdad que esos casos que se denuncian y se llevan al Ministerio Público, se llevan a la policía, son de que miles, están amenazadas y cosas? Está bien, eso lo saben y se enteran. Y aquellos hombres que están anidando esas ideas sin decirlo, porque desconfían de la mujer, porque la mujer se le fue por encima en lo económico, en lo intelectual, y de buenas primeras amanece matándola. Yo no sé, yo creo que eso no es tan sencillo, porque el machismo es terrible, y eso hay que hacer un trabajo demasiado profundo, no solamente con la materia de moral y cívica. Yo creo que en cada hogar, en cada escuela, en cada medio de comunicación, en cada metro del país, hay que hacer un trabajo para que el hombre entienda que la mujer no es un objeto y que además de eso no la compró ni la hipotecó, porque nosotros los hombres creemos que cuando la mujer se casa con nosotros somos dueños de ella, como si la hubiéramos parido. Y usted, señor, usted machista, que el 98% son así. ¿O somos así? No, son así o no. Usted se equivocó, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a quitarle la vida a alguien que está conviviendo con usted, que tú estuvo enamorada, que usted tiene hijos con ella, que además hay familiares en ambos lados, que hay amigos, que una sociedad primaria, que es la familia, y una sociedad nacional lo está observando. ¿Por qué usted reacciona ahí? Y eso no tiene que ver ni siquiera porque usted sea médico, yo creo que es un abogado, porque usted sea obrero, porque usted sea chiripero. Hay un tema de educación, hay un tema de familia. Eso viene... No, hay un tema de educación, por eso tú estás hablando que hay que empezar un proceso, porque es crear un hombre nuevo, con una mentalidad diferente, con una mentalidad nueva. Eso no, es un proceso largo. Ahora, mientras tanto tú tienes el problema, tienes que actuar en base al problema. Pero hay que enseñar a la mujer también, que mira, la mujer tiene que darse cuenta que si tiene un hombre como tú, por ejemplo, o como yo, y comienza a sentirse amenazada, y ve en los primeros 3 meses que ese hombre está mirándola mal, o la está insultando, o la está amenazando, o ve que es muy celoso, huya, escape de ahí, porque ese es uno de los problemas más serios. Cuando el hombre se aferra a la mujer, porque el hombre como machista no acepta que la mujer lo vote, no acepta eso. La mujer puede aceptarle que tenga 20 mujeres, pero el día que la mujer miró una que sea que se solió con él, ese fácilmente, ese hombre se pone más chivo que una guinea tuerta. Y es posible que inclusive la dañe. Entonces hay que hacer un trabajo demasiado profundo. Bueno, hay que hacer un trabajo en la sociedad, en la familia, pero con los casos que existen, las autoridades tienen que actuar. Así es. Yo quiero solamente mencionar aquí la ley de matrimonio infantil, que es la ley 121, que también creo que es una iniciativa importante promulgar esa ley. Se ha creado el gabinete de la mujer, las adolescentes y las niñas, que estará a cargo del Ministerio de la Mujer. Yo creo que también es una situación que también la sociedad lo estaba pidiendo. Los casos van a seguir ocurriendo. Con la promulgación de la ley no se elimina esa situación de que niñas, adolescentes, pues contraigan relaciones, porque no es el matrimonio es una cosa, pero las relaciones, eso no va a hacer que las relaciones no se materialicen, pero hay un marco legal que podrá sancionar. Hermano, usted ve en esos campos una niña de 12 años embarazada. Por eso te estoy diciendo de 13, que eso 14, no lo va, que eso de 15, posiblemente 16, lo limite un poco, 17. que va a seguir ocurriendo. No, eso no lo evita nadie. No, es lo que digo, no va a seguir ocurriendo, pero cuando existe un marco legal que puede sancionar a los infractores de la ley, la cosa también tiene que reducirse. Yo lo que creo es que hay que crear un marco legal, que el hombre que embarace una niña de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14, 15, está ocurriendo. Le pongan en el Código Penal un artículo que diga es ahorcado al instante. En una plaza pública. Sí, exacto. En una plaza pública. Ahorcado. Pero son casos, como tú dices, que van a seguir ocurriendo. Lamentablemente, la ley frena un poco, pero no lo erradica. Pero sí, la familia, pero cuando los casos ocurran, si se denuncian, entonces se puede sancionar. Ahora, ocurre, si denuncian, la misma familia lo motiva, lo incentiva. Mira, hermano,
En la familia, hay familias Claro. que te venden esas No, lo que te muchachas. estoy diciendo lo motiva. Llega uno en una jipeta Lo motiva con y cuarto y incentiva. cosas y se la deja. Mire, y se esteran. no todo dejemos eso. de hablar de rapidito en lo que nos queda de tiempo de los acontecimientos suscitados en los Estados Unidos. Cinco personas eso se me gusta. Han perdido la vida hasta estos momentos, fallecieron, que primero fueron 4, luego ya murió una persona más. Un hecho insólito que nosotros jamás pensábamos que iba a ocurrir en los Estados Unidos. Donald Trump llevó esto hasta esa situación. Inclusive se vio unos videos donde él estaba mirando a través de la pantalla lo que estaba ocurriendo frente al Capitolio, donde iban a sesionar los senadores y los diputados para proclamar ya ganador a Biden de las elecciones de los Estados Unidos. La democracia de los Estados Unidos ha sido golpeada sensiblemente. Hoy en día Donald Trump está catalogado como un loco, que casualmente lo quieren destituir conforme a la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos. Artículo 4. Exacto. Pero fíjate cómo un hombre que se mantuvo en esa posición de cuestionamiento, de no aceptar una derrota, ha lesionado y le ha hecho un daño a un país que se podía elegir como la democracia más sólida, más acabada, y la crítica que hoy tiene en todo el mundo, ¿no? Un sistema de partido con más de 200 años y partidos que tienen unos 192 años, unos 160 y tantos años. Increíble. Mira, hermano, hubo un golpe de Estado constitucional. Exacto. En el asalto al Capitolio. Claro. Como cómo observaba el jefe de la policía del Capitolio, cómo estos tipos sabían por dónde iban a entrar, rompieron ventanas, se llevaron cosas, robaron. Entraron, se sentaron, se tiraron en la silla fotos. de la Pelosi, en las sillas de los legisladores, inclusive tuvieron que abandonar, donde realmente estuvo a un tris de producirse una guerra civil en Estados Unidos. Suerte que las Fuerzas Armadas muy temprano marcaron distancia con relación a Donald Trump. El vicepresidente Pence también se aisló y dijo realmente que no estaba de acuerdo con eso. Hasta Pence, la embajadora nuestra aquí de Estados Unidos, dijo que agradecía al pueblo dominicano por su solidaridad con la democracia y la Constitución de Estados Unidos. Y quiero decir finalmente, señores, que nunca falta lo que es el raciocinio, lo que es la observación de sectores inclusive del Partido Republicano, legisladores, las élites de ese partido, George Bush, Cheney, y toda esa gama de figuras norteamericanas y líderes del Senado, senadores y de la Cámara Baja, y alcaldes y secretarios de Estado de los estados de Estados Unidos, inclusive republicanos, que reprocharon y reprochan a Trump hasta el punto que lo han ido dejando solo en la Casa Blanca. Los funcionarios han ido renunciando. Yéndose de la Casa Blanca y están diciendo que la actitud de Donald Trump no es sana. Y la verdad es que la herida que le ha causado Donald Trump al alma del pueblo de Estados Unidos, siendo Estados Unidos el centro de la democracia mundial, el ancla de la democracia mundial, porque tú no te puedes imaginar, ni usted, amigos televidentes, un mundo dirigido y conducido y controlado por los chinos, ni por los rusos, ni por los iraníes. Estados Unidos tiene que seguir siendo fuerte, tiene que seguir siendo la primera nación del mundo, económica y militarmente hablando. Pero hoy está cuestionado, ese sistema tendrá que revisarse, ese sistema electoral obsoleto, fíjate ya como crítica desde China, desde Rusia, otros países han cuestionado con 81 millones de votos de Joe sistema Biden. electoral. Con 81 millones. El tipo de y sistema 74 millones tendrá, yo creo que una votación la más alta de toda la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que ha ocurrido no tiene precedentes por llevar un hombre que no tenía las condiciones, la competencia y que pensó que el poder era eterno. ¿Y qué tú crees de un hombre que te habló a ti? Vamos a hacer la pausa. Un segundo. Que te habló a ti de 23,000 veces mentiras durante 4 años, un mitómano y un megalómano. Terminará aislado y terminará siendo una figura. Dividido el partido republicano. El daño que ha hecho a la democracia, a la nación norteamericana. Y perdió la mayoría en el Senado. La perderá y no podrá aspirar 51 jamás a 50 en el Senado. Vamos a hacer la pausa y en breve retornamos. No.
Continuamos con Visión Integral y en estos momentos vamos a conversar con el doctor Antonio Siriaco. Él es economista, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y un asiduo visitante de Visión Integral. Un placer tenerte de nuevo acá. Bueno, Juan José, yo pienso que este año 2021... Empezando contigo el año. Claro, yo me distingo, o sea, por eso, y verdaderamente cuenta conmigo, tú ves, lo que resta del año, que este año sea un año de bendiciones. Que sea de bendiciones, porque este ha sido un año bien difícil. El año pasado fue muy malo. Muy malo. La gente quería salir de 2020, pero porque tiene que ser diferente, ¿no? Pero claro, o sea, oye, peor no puede ser. Las expectativas están de que sea muy diferente. Peor no puede ser. Así es. Como siempre, agradecido de que tú saques el tiempo para venir acá a conversar con nosotros y con los amables televidentes. Mira, empezamos el año que termina, como tú dices, un año complicado, y vemos que el gobierno tiene expectativas muy positivas de lo que debe ocurrir en el año 2021. Y en esta semana el presidente tuvo una rueda de prensa con los principales funcionarios del área económica. El gobernador del Banco Central, o la gobernación del Banco Central, ha dado a conocer 2 documentos que cuando tú le dices, bueno, es muy positivo. Uno, para presentar lo que son las reservas y qué ha ocurrido con los indicadores económicos, claro, y otros para el tema del turismo. Claro. Yo quisiera que ya no que empezáramos a hablar de lo que pasó en el año 2020, sino que veamos las expectativas que tenemos para este 2020. ¿Cómo tú ves si ese nivel de positividad que se ve en las autoridades, tú crees que las cosas pueden salir así como se está planteando? Mira, Juan José, yo pienso que hay 2 cosas que uno tiene que ver. Hay todo un deseo de todos nosotros de que este año 2021 sea un año bueno. Eso es un deseo, incluso yo creo que también todo eso se plasma en documentos de trabajos. Y yo creo que eso es importante y es positivo que las autoridades del Banco Central ese nivel de optimismo. Mantengan ese nivel de optimismo, porque eso, en cierta manera, genera un ambiente de confianza en la inversión básicamente privada. Que es una variable que no se ve, pero que es sumamente importante. Claro, y que tiene un valor intangible muy grande. Sin embargo, yo creo que también uno tiene que tomar en consideración de que el tema de la pandemia es un tema que ha puesto de rodillas a la economía. Y que la solución de la economía no está en la economía, sino en el aspecto sanitario. Es un tema de salud y economía. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que debemos de agilizar para completar ese proceso de confianza, ese proceso de optimismo, debemos de agilizar el proceso de vacunación. Porque yo creo que eso es un elemento y un componente importante. Por ejemplo, este país ha anunciado, y las autoridades anunciaron que en el mes de marzo se iba a comenzar el proceso masivo de vacunación. Y que estaba preparado los protocolos para que eso fuera así. Para que eso fuera así. Supongamos que será así. En segundo lugar, supongamos que el proceso de vacunación, una vez se inicie, puede durar entre 2 y 3 meses. Eso se va hasta mediados de año. Entonces estamos hablando de que aquí puede haber un proceso ya acelerado de recuperación a partir de la segunda mitad de este año 2021. Aunque están agilizando 25,000 vacunas. Bueno, es poco, ¿verdad? Pero eso es poco y es para el personal de salud. Obviamente de salud. Pero estamos hablando de un proceso de vacunación porque mira qué ocurre, hay realidad que es objetiva, que son objetivas. Si esta situación persiste y evidentemente si no hay un proceso de vacunación, ¿qué va a ocurrir? Que seguirá el distanciamiento social y físico, que seguirá el toque de queda. Cuando hay un toque de queda, eso significa que las actividades vespertinas y nocturnas están paralizadas. Y el impacto que tienen es increíble. Entonces, si tú observas la cantidad de pequeños restaurantes, de los entretenimientos, colmados, discotecas, el deporte, los bares, todo eso queda totalmente cerrado. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que hay una cantidad importante de la población ocupada que todavía no ha podido integrarse a su centro de trabajo. Entonces, todo eso hay que agilizarlo al margen de las buenas intenciones y al margen de las buenas noticias. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto que el Banco Central te hizo un anuncio de que hay reservas internacionales por encima de los 10.600 millones de dólares, eso es positivo. Y es positivo porque cuando la economía se vaya restableciendo, tú sabes que va a haber una mayor demanda de bienes importados. Eso va a descender. Entonces, eso va a descender. Y es bueno tener ese colchón en el sentido de que vamos a esperar que cuando se reactive la economía va a haber un incremento en el tipo de cambio, que no se puede ver eso de manera anormal, sino algo muy normal en los procesos de recuperación. Por lo tanto, yo creo que las autoridades a principios de año dieron esa rueda de prensa para generar un ambiente de confianza. Y un error que cometió el presidente de la República fue que días anteriores había dicho que la población estaba cansada o que se sentía cansada. Y es una realidad. Es una realidad, pero tú no puedes, como presidente de la República. Aquí todo el mundo está cansado. No, todo el mundo está cansado de estar en su casa, encerrado. ¿Tú entiendes? De que tú no le puedes dar un abrazo a tus familiares, de que se lo da con temor. Entonces, yo creo que se hizo esa rueda de prensa para romper con esas malas expectativas, esos malos augurios, y entonces decir, no, señores, tenemos mínimamente ciertas variables que han venido controlándose. Hemos mejorado las finanzas públicas mínimamente. Pero con los préstamos aún están deteriorados. Con la colocación de los bonos en el mercado internacional. La colocación de los bonos sencillamente lo que hizo fue que mejoró las reservas internacionales. Eso es lo que te digo, que mejoró la reserva. Si no tuviéramos ese nivel de reserva. Claro. Sin eso nosotros tuviéramos unos 6.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces esa situación yo creo que hay que verlo en ese contexto. Tú no vas a encontrar, incluso los bancos centrales no son portadores de malas noticias en ninguna parte del mundo. Imagínate tú. Y además tú vas a encontrar que el gobernador del Banco Central, nunca ha dado una mala noticia. Mejor se queda callado. Y ahí está el control de, fíjate cómo en algún momento el desplazamiento de la tasa de cambio está controlada en un 58% más o menos. Sí, claro. En algún momento se empezó. Claro, cuando tú evalúas la despreciación del peso, claro, se sitúa, con un 9, casi un 10. Casi un 10%. Claro, y hubo una contención porque la proyección era un 15%. Exacto. Sin embargo, con esta situación que ha habido, como tú has dicho, esa entrada de los 3.800 millones de dólares. Más las donaciones de unos 6.000 de los organismos internacionales, 6.000 y tantos millones de dólares. Eso ha conllevado 600 y tantos millones. A una contención en la tasa de depreciación que terminó el año pasado, 2020, en un 10%. Pero, obviamente que hay que tomar en consideración y la gente tiene que saber que toda recuperación va a llevar un incremento de precio, un incremento de tipo de cambio. ¿Cómo tuviste la gobernación del Banco Central, por un lado, dando todas estas informaciones, el comportamiento de las remesas, claro, la parte del turismo muy optimista de lo que puede ocurrir, claro, de lo que ha ocurrido, y el presidente, por otro lado, también con el equipo económico, claro, dando una rueda de prensa hablando también de las reservas internacionales, del déficit, claro, por un lado, de la reducción del déficit, que habla de que se ahorraron unos 77.000 millones, claro, claro, que el déficit pasa del 9.4 proyectado al 7.7, claro, claro, pero que inicialmente tú lo tenías un 2.2, claro. O sea, no sé, ahí se ve como si fuera una contradicción. No, mira, lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es que, y eso es importante que la gente lo entienda, al principio de año tú haces un pronóstico. ¿Cuál fue el pronóstico? De que tú ibas a tener un déficit de alrededor de 2.1, 2.2 de 110.000 millones, pero eso fue antes de la pandemia. Claro. Cuando viene la pandemia, que desajusta la economía, se hizo una especie de presupuesto complementario. El primer presupuesto complementario se hizo ahí, y entonces ahí se incorpora una cantidad de gastos por encima de todo y se caen los ingresos. Y a partir de ahí, aumenta las expectativas del déficit a 9.4. Es decir, que se hizo una proyección de post-pandemia que... Creo que fueron 3 presupuestos complementarios. No, dos. Y se hizo una proyección en el primer presupuesto complementario de que el déficit iba a ser de 454.000 millones de pesos. Imagínate tú. Luego viene el cambio de gobierno. Y en el cambio de gobierno, entonces entra el nuevo presidente de la República y se hace otro presupuesto complementario.
que ese presupuesto complementario quedó con ingresos, si mal no recuerdo, de 610 mil millones de pesos. Si tú comparas Imagínate eso. esos 610 mil millones con lo que se había presupuestado a principios de año, que eran 750 mil millones. 750 mil millones, que eran las recaudaciones. Claro, entonces estamos hablando de que el impacto del COVID en la finanza pública, en los ingresos públicos. Casi 150 mil millones. Sí, casi 150 mil Más millones. entonces un presupuesto que tú tienes que, Claro. el déficit presupuestario que tú tienes que cubrirlo con recursos internacionales. Entonces viene lo siguiente, a partir de ese momento el gobierno da una serie de vamos a decir, de facilitaciones tributarias. Hay una especie de una amnistía fiscal, hay una condonación de deudas anteriores hasta de un 30%. Eso, en cierta manera, en los últimos meses mejoró las recaudaciones en casi 23 mil millones. De 610 mil millones pasó a 633 mil millones, que ese fue el último dato que se dio. Ahora, ¿qué ocurre? Que concomitantemente con eso, el gobierno hizo una especie, y es normal, una especie de recomposición de las partidas presupuestarias del presupuesto, es decir, aquellos capítulos de baja productividad, como por ejemplo los gastos en publicidad, lo cortó. Hay una mayor eficientización del gasto. Lo cortó y entonces eso lo transfiere a otros capítulos como educación, viático, combustible, y todo eso. Y todo eso lo... Pero se podría hablar que el gobierno, en medio de, eso, de una situación, podría hablar de una reducción de los gastos en unos 700 mil millones, 77 mil millones. Entonces, el impacto de eso fue de alrededor de una reducción en los gastos de más de 54 mil millones de pesos. Ya. Entonces, como tú tienes que los ingresos subieron en ese periodo y los gastos disminuyeron, entonces eso te generó una disminución del déficit. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Del 7.7 al 9.4. Pero obviamente en comparación con el presupuesto, el primer presupuesto complementario. Exacto. Y eso fue lo que el gobierno hizo. Y la crítica que se le han hecho, que dicen, no me compare eso Compáramelo con lo inicial. Entonces, cada quien coge lo que le conviene. ¿Tú entiendes? Ahí no hay nada. ¿Tú entiendes? Ahí no hay nada que es absoluto. Por eso a mí me sorprende esa situación, porque yo digo, bueno, es verdad. Claro, si lo compara con Generalmente, yo lo comparo con los dos, porque yo lo que quiero ver como académico es el impacto que ha tenido el COVID en las finanzas públicas. Ahora, el gobierno como político dice, espérate, déjame yo... Esto es lo mío. Esto es lo mío y eso fue lo que yo presenté. ¿Tú entiendes? Entonces, pero ahí te dice, bueno, por eso debió catarse, debió buscar cómo hacerlo. Y eso es lo que ha ocurrido. Dame la decir. En vez de tú decirme que tú te ahorraste eso, ¿por qué no se invirtió? ¿Por qué no se gastó para dinamizar más la economía? Claro, y además no es correcto. Yo creo que es un error técnico que el director del presupuesto esté hablando de ahorro. No hay ahorro, porque el ahorro, Juan José, tú lo sabes, el ahorro es cuando tus ingresos son mayores que tus gastos. Y ahora tenemos un déficit. Tú lo que tienes que decir que disminuye el déficit, pero no es que haya ahorro. ¿Es posible lo que plantea el gobernador del Banco Central? Primero habla de que, bueno, la economía va a terminar un decrecimiento en un 6.7, 6.8. Eso es correcto. Ahora, que se proyecte que la economía puede crecer en un 6%. No, mira, vuelvo y reitero. El gobernador del Banco Central siempre da la noticia más optimista. Te voy a decir por qué. Demasiado optimista. Te voy a decir porque, mira, cuando tú analizas las proyecciones que ha hecho el mismo gobierno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo te habla de un crecimiento de un 4, que es más realista. 4.5. 4.5. El Banco Mundial te habla de un crecimiento de 4.8. Exacto. Y todos los organismos internacionales te hablan de un crecimiento. ¿Por debajo del 5 todo? Por debajo del 5. Entonces el gobernador le dice, bueno, nosotros podemos crecer hasta un 6. Y él se ha quedado con ese dato. Bueno, ojalá que la economía pueda crecer no un 6, no un 7 o un 10. Ojalá. Pero yo vuelvo y reitero, siempre del Banco Central tú vas a encontrar una noticia muy optimista. El presupuesto de este 2021 establece recaudaciones
creo que alrededor de los 750.000 Sí, millones sí, sí. de No, pesos. 746.000 46.000 millones. millones. O Sí. sea, también yo digo, no es muy optimista también ese No, nivel de recaudaciones, que yo- sería similar. Yo lo que digo Es es... pensando en un crecimiento del que se está planteando, porque sería similar a lo que ocurrió en el año 2020. Yo creo que el mismo gobierno se ha puesto una especie de camisa de fuerza, Ya, creo que porque sí. no es verdad que va a tener un déficit de un 3%. Porque tampoco el turismo se va a recuperar por lo mismo que tú planteabas. Claro. El primer semestre todavía la recuperación del turismo va a ser muy lenta. Lenta. Y por suerte el comportamiento de la remesa ha sido el que ha sido. No, y se va a mantener bien la remesa porque tú sabes que le han mejorado Claro, los claro, apoyos claro. en Estados Unidos a las familias más vulnerables Y se lo llevaron de $1.250 a $2.000. Mira, el pacto o la reforma fiscal o el pacto fiscal, ¿tú piensas ¿qué tú piensas sobre eso que está planteado? Que parece que es una urgencia del gobierno, Pero, no para lo inmediato, sino para el 2020. Yo- ¿Qué tipo de pacto fiscal o de reforma fiscal que tú crees que tiene que No, hacer? yo en lo este que momento? creo, mira Juan José, que este año 2021 debes tener la siguiente ruta, porque el 2020 fue un año estresante para la sociedad dominicana, para el sector productivo, para los trabajadores. Entonces, si se va a firmar este año 2021 el pacto eléctrico, Que perfecto. está planteado que será en los próximos No, días, con supuestamente. con eso no hay problema porque ya tiene como Sí, 3 claro, años, 4 de que se ha discusión. discutido. Y eso, aún así que se firme, va a tener un impacto en la finanza pública. Ahora, el pacto fiscal o la reforma fiscal tiene que ser discutida este año, pero no ejecutada este año. Ejecutada para el 2022. Tú no puedes firmar un pacto eléctrico este año saliendo de una pandemia o medio dentro de una pandemia. No es lo aconsejable. No, y luego entonces meterte de que en la dinámica para tú aprobar este año de que el pacto fiscal, cuando en realidad eso podría generar, todos los pactos en estos casos significan ajuste, al final de cuentas. Se ajusta un sector de la población en el sentido de que tiene que pagar más impuestos. El Estado también tiene que ajustarse y eso significa que si se aprueba y se ejecuta este año 2021 un pacto fiscal, eso va a retrasar la recuperación de la economía. Entonces yo lo que creo es que si se discute este año tratando siempre de llegarse a un acuerdo este año y para ser puesto en el presupuesto del año 2022. Finalmente, la tasa de cambio, la tasa de cambio no, o sea, la tasa de interés Sí, sí. está en el suelo prácticamente, No, pero va a la tasa de interés activa, ¿no? No, pero va a subir. La pasiva. Sí, no, la activa y la pasiva. La activa y la pasiva, las Sí, dos. sí, sí. Ahora, ¿qué tú piensas? O sea, porque en algún momento la gente no va a tener motivación para el ahorro. No. Está desincentivando el ahorro No, pero mira, porque está por el suelo. Mira, Juan José, a principios de este año 2021 sale, y siempre ocurre todos los años, el Banco Central, mediante un comunicado, hizo una emisión de 40.000 millones de pesos. Esa emisión de 40.000 millones de pesos subastó y está subastando 8.000 millones a una tasa de interés entre 7.25 y 8 y algo. Eso significa, obviamente, eso lo compran las entidades institucionales, las casas de bolsa, los bancos comerciales, inversionistas, y entonces ellos se ganan una intermediación. Por lo tanto, eso se va a colocar a una tasa, pienso yo, de un 9 o un 10. Eso significa que las tasas de interés se van a incrementar. Porque en esos niveles, ¿quién va a ahorrar? Porque si a ti, yo no sé, pero cualquier certificado que se vence ahora, hay gente que le están pagando hasta un 3%. Eso no es posible. Y eso no es posible cuando la tasa de inflación es más de un 5%. Exactamente. Mire, hemos llegado al final, así que Juan José, el tiempo se nos va tan rápido. Esto pasa muy rápido cuando yo estoy aquí hablando contigo. Bueno, muchísimas gracias, Siriaco, por haber José, acompañado en esta noche. A usted, amables televidentes, será hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Feliz resto de la noche.